Zombie Apocalypse. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una clase más de Aprende Contabilidad desde Cero. En esta oportunidad quiero pedir pues una disculpa a todas las personas que nos han estado escribiendo a nuestro grupo de Facebook. En nombre de mi compañera Ana Regina Mac, le saluda como siempre su profesor y amigo Luis Miguel Mac. En esta oportunidad estamos en la clase número 11 y el tema que vamos a presentar se llama la hoja de trabajo. Para comenzar, pues vamos a decir que la hoja de trabajo es una herramienta que se utiliza como una ayuda para que el contador pueda trabajar, pero que no es obligatorio en ninguno de todos los casos. En esta oportunidad vamos a darle continuación al tema que dejamos, que se conocía como balance de situación general. Estos episodios están en las clases número 7, 8 y 9. La número 10 trata sobre los métodos de evaluación de inventarios del método PEPS. Entonces, como les decía, esta es una herramienta de ayuda para el contador. No es obligatoria, pero al momento de dominar la teoría del cargo y el abono, resulta un valioso instrumento para la elaboración de los estados financieros, presentando el siguiente ciclo, el cual, al seguir este orden, permite llegar a los estados financieros de forma más segura y fácil. Entonces, acá les tengo este diagrama, el cual espero comprendan. Si no, pues pueden preguntarme en este momento en el chat. Vamos a estar respondiendo sus dudas. Ok, entonces vemos acá, tenemos el balance de saldos, el cual pues ya hemos elaborado después de haber hecho nuestro traspaso del diario al mayor y del mayor a este balance. Posteriormente tenemos que realizar algunos ajustes, luego calcular los saldos ajustados, luego de que ya tenemos los saldos ajustados, pasar al estado del resultado. Muchos le dicen el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, si ustedes me colaboran cómo le llaman en su país, pues se los voy a agradecer mucho. Me lo pueden escribir también acá por el chat. Una vez que tenemos el estado del resultado, este es uno de los elementos importantes de la hoja de trabajo debido a que pues refleja los egresos y los ingresos que tiene cualquier institución. Entonces, en este caso, me va a reflejar si el ejercicio tiene una ganancia o tiene una pérdida. Calculado esto, pues se puede hacer la proyección para el pago de impuestos. En el caso de Guatemala, nosotros calculamos el ISR, calculamos reserva legal y calculamos otro tipo de impuesto como el impuesto de solidaridad. Una vez teniendo esto, pasamos al estado de situación financiera. Este estado de situación financiera pues prácticamente está compuesto por los activos y los pasivos, tomando en consideración que para proceder al cuadre hay que trasladar la ganancia o la pérdida. Si es ganancia, la trasladamos al lado del pasivo. Si es pérdida, la trasladamos al lado del activo. Y con esto tenemos prácticamente realizada nuestra hoja de trabajo. Ok, vamos a ver si tienen alguna duda. Pues mi compañera Ana Regina está acá colaborándonos y también su servidor para contestarles cualquier preguntita que tengan. Vamos a continuar entonces. Ya visto este diagrama, vemos lo siguiente. Acá nos dice: una forma simple
de cómo se puede ordenar las partes que componen la hoja de trabajo se puede ver en este ejemplo. Cuando nosotros trabajamos una hoja de trabajo, estamos haciendo todos los estados financieros, solo que reunidos en una hoja que puede ser entre 8, 10, 12 y un poquito excéntrico 14 columnas. En este caso, los encabezados que llevaría la hoja por lo regular sería la descripción de las cuentas, el balance de comprobación, los asientos de ajustes, los saldos ajustados, el estado del resultado y el balance de situación. Ahora explicando qué es SIG. Cuando hablamos del balance de comprobación, tenemos saldos, por lo tanto, va con su encabezado, deudor, acreedor. Cuando hablamos de los ajustes, deudor, acreedor. Saldos ajustados, deudor, acreedor. Estado del resultado, pérdida, ganancia. Hay quienes le ponen ingreso y egreso. Vuelvo a repetir, como aquí está a nivel internacional la contabilidad, entonces quedó sujeto a que ustedes por favor me indiquen cómo le llaman en su país a los encabezados del estado del resultado. De igual manera llegamos al balance de situación. En este balance de situación tenemos el activo y los pasivos. Conociendo estos encabezados, podemos proceder a preparar nuestra hoja de trabajo. Y vemos acá, en la preparación de la hoja de trabajo, debe de tomar en cuenta los siguientes pasos, los cuales le permiten ordenar la información que servirá para su elaboración. A continuación, se presenta una breve descripción de los pasos que sean precisos para el análisis de la información y que se deben de tener muy en cuenta. Vamos a trasladarnos a otra hoja. Si tienen dudas, comentarios, por favor, pueden hacerlo. En esta oportunidad estamos trabajando la parte explicativa de cómo vamos a elaborar la hoja de trabajo y luego haremos una parte práctica. Pero es necesario que usted como estudiante de contabilidad pues aprenda la parte teórica para entender cómo es el mecanismo de funcionamiento de esta herramienta tan valiosa en la contabilidad. Continuando, el balance de comprobación o simplemente balance de saldos. Debemos recordar que al realizar el libro mayor, importante esta parte, obtenemos los saldos de todas las cuentas que conformarán nuestro balance de comprobación o sumas y saldos. Estos son los primeros que deben de ser trasladados a la hoja de trabajo y revisar si existen operaciones que deben de realizarse después de haber efectuado el balance de comprobación. Los ajustes. Si hay alguna duda aquí, por favor, pueden preguntar en este momento. Los ajustes. Existen algunas cuentas que deben de ajustarse. Para esto debe de verificarse de forma exhaustiva las cuentas para determinar cuáles son las que requieren de algún ajuste, tomando en consideración los ajustes de ley. Repito, aquí en Guatemala es el cálculo de impuestos, las depreciaciones, las cuales y los cuales se encuentran en la respectiva ley del IVA, en la ley del ISO y en la ley del ISR. Esas son las principales leyes que a nosotros pues nos afectan para el cálculo de los asientos contables o de los ajustes. Luego recuerde que existen algunas cuentas que ya existen, pero que otras deberán de abrirlas o, como se dice comúnmente, realizar un nuevo registro. Por ejemplo, la cuenta caja.
Si tiene movimiento extra, habrá que ajustarlo. Así, considerando no dejar espacio en blanco y sin tratar de ahorrar espacio para que sean los ajustes lo más claro posible. Hemos de recordar que el Código de Comercio de Guatemala establece que la contabilidad debe ser clara y muy limpia, que se deben de evitar tachones, borrones, enmendaduras y, por cierto, espacios en blanco. Continuamos entonces. Los saldos ajustados. Aquí le llamamos nosotros aquí los saldos ajustados. Recuerde, una vez analizadas las cuentas que deben de ajustarse, se mayoriza. A continuación se procede a trasladar los saldos a la hoja de trabajo y con esto calcular los nuevos saldos, los cuales van a dar origen a los saldos ajustados. Considere que es en este tipo de operación donde se aplica la siguiente. Las columnas iguales se suman, las columnas distintas se restan. Vuelvo a repetir, es acá donde se aplica lo siguiente. ¿Ya? Las columnas iguales se suman, las columnas distintas se restan. ¿Qué indica esto? Significa que para poder determinar los saldos se deben de sumar los saldos deudores y restar los saldos acreedores, colocando el nuevo saldo en la columna que resulte mayor. Esta es una de las fases muy importantes en la que los estudiantes de contabilidad tienen problemas, porque al momento de hacer los ajustes, muchas veces equivocan la operación que debe realizarse y trasladan de forma equivocada la cuenta a una columna a la que no pertenece. Por tal razón, cuando se hacen las sumatorias, no cuadran. Aquí quiero hacer una observación muy específica. Recuerde que una vez trasladado el balance de comprobación a la hoja de trabajo, este cuadra. Por lo tanto, los ajustes con solo sumarlos deben de cuadrar. Los saldos ajustados igual. Esas 6 columnas, con solo sumarlas, tienen que cuadrar. No tienen que darle ningún problema, siempre y cuando se recuerde del principio de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. La cuenta que entra en el debe también aparece reflejada en el haber con su misma cantidad, o si en dado caso en los saldos ajustados se dividió en 2, se debe reflejar en la suma. ¿Para qué? Para que cuadre. Ok, ya realizados los saldos ajustados, procedemos a hacer el traslado, óigase bien, de las cuentas que pertenecen al estado del resultado. ¿Y estas cuáles son? Son todas aquellas cuentas que representen un ingreso o un egreso. Por favor, consideren bien esto. Son todas aquellas cuentas que representan un ingreso o un egreso. Mientras estemos trabajando una contabilidad para un negocio que no se dedique a la transformación, entonces vamos a estar hablando solamente de costo de venta. Y ahí hay una diferencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los tipos de gastos y con los tipos de egresos, porque no van a representar lo mismo. Hay egresos que se van a colocar en el costo de venta y hay gastos que se van a colocar en la pérdida. Esto es algo que vamos a tener que ir agarrando cierta práctica a través del estudio de los saldos de las cuentas.
Acá también se aplica un detalle muy importante y esto lo voy a decir despacito para que usted tome nota. Las cuentas de activo y pérdida tienen saldo deudor. Las cuentas de ganancia y de pasivo tienen saldo acreedor. Esto recuerden que en una de las clases que ya están en nuestro canal, usted puede hacer el repaso de las cuentas contables y poder recordar y practicar cómo se identifica el saldo de cada cuenta. Muy bien, entonces es en esta parte donde debemos de comenzar a tener cuidado. Ahora, pasamos a otra fase importante de esto. Estas son las primeras dos columnas que no van a cuadrar a la primera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que usted tiene que sumar las dos columnas y una le va a quedar con un saldo mayor y la otra con un saldo menor. Entonces se debe de proceder a balancear. ¿Qué significa esto? Que a la mayor usted le va a restar la menor. ¿Cómo así? Hagamos de cuenta que en la pérdida le sumó 100, pero en la ganancia le sumó 150. Entonces usted tiene que decir 150 menos 100 le va a quedar 50 y este resultado se lo coloca a la que suma menos para que le cuadren las dos columnas. Y con esto usted está calculando ya sea la pérdida o la ganancia del ejercicio. Una vez que ya tengamos esto, pues, y ya se haya comprendido más adelante, yo con muchísimo gusto estaré tratando de enseñarles cómo se hace un cálculo de impuestos. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, ya cuadradas esas columnas, pasamos al balance de situación o estado de situación financiera. La parte principal o lo importante de esto es informar sobre la relación existente entre los activos o recursos de la institución o negocio y el origen de su funcionamiento. Dicho en otras palabras, es informar cómo están los activos, los pasivos y el capital. En esta sección es donde se registran esos movimientos. ¿Movimientos de qué? De los activos y de los pasivos para poder identificar el capital de la empresa. Y luego acá tengo otra imagen donde les presento lo que les estaba comentando. Dice acá, a continuación se presentan los esquemas de los distintos componentes que forman los estados financieros. Y vemos acá, estado de situación financiera, es ese último que les acabo de explicar, o sea, este. ¿Cómo está compuesto? Activo igual al pasivo más capital contable. Algunos lo reconocen como inversiones igual a financiamiento. Ya visto en gráficas, tenemos nuestros activos que va a ser igual a nuestros pasivos más el capital contable. Luego tenemos el estado del resultado. Me gustaría hacer la pregunta clásica. Si tienen alguna duda, por favor, pueden preguntarnos. En esta oportunidad estamos en la parte teórica y en la siguiente clase explicaré cómo se trabaja la hoja de cálculo. La vamos a hacer paso a paso para que nos cuadre
aunque nos lleve un poquito de más clases. Así usted tiene una clase con toda la teoría y una clase donde se va a estar viendo de 2 en 2 las columnas para que usted identifique plenamente cómo se hacen los movimientos. Ok, bueno, aquí está Ana Regina contestándole sus dudas. Si tienen, pues pueden escribirnos. Con mucho gusto estamos para servirles. Continuamos entonces con el estado del resultado. El estado del resultado yo les decía que representa los ingresos o egresos. Acá los tenemos identificados como ingresos o beneficios, menos gastos, igual la utilidad o pérdida del ejercicio. Es en esta parte donde nos enfocamos y decimos nosotros, bueno, tengo que ver si tengo ganancia o tengo pérdida. ¿Qué pasa? Los ingresos o beneficios menos nuestros gastos es igual al resultado del ejercicio. Es de esta forma como se debe de ordenar al momento de trabajar en las columnas correspondientes en la hoja de trabajo. En el ejercicio de la contabilidad hay contadores que presentan otras variaciones de cómo se estructuran estos esquemas. Recuerden que los contadores, pues, una vez que manejan la contabilidad, aplican diversos métodos lógicos para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, acá pues ya tengo un ejemplo que es el que vamos a desarrollar. Vamos a bajarle un poquito aquí el tamaño. Ahí estamos, un poquitito nada más. Y este será nuestro balance. Acá dice, a continuación se presenta el balance de saldos del almacén Los Gatos, con el cual deberá de realizar la correspondiente hoja de trabajo. Este balance de saldos del almacén Los Gatos está al 31 de diciembre del 2021. Ya nos adelantamos en el tiempo. Entonces lo voy a dejar aquí en pantalla, ya está cuadrado para que quienes deseen comenzar ya con el ejercicio práctico, pues tengan cómo copiarlo y verificarlo para poder hacer los traslados de las cuentas y cuando regresemos con la siguiente clase, comenzar a hacer los ajustes que estaré trabajando aquí con ustedes. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Una vez más, les agradezco la paciencia y pido una disculpa. La verdad es que tuvimos algún inconveniente que no podíamos solventar, pero ya estamos de vuelta. Gracias por ese gran apoyo, por esas palabras que me han dejado todos los amigos en el grupo de Facebook. Espero siempre contar con su apoyo. Desde mi querida Guatemala les mandamos un fuerte abrazo y los vemos en la siguiente clase que está muy próxima. Saludos.